conocerte más, buscamos agradarte, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, eterna y perfecta es, y toda suficiente, alumbra nuestro caminar, tu palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos al devocional del día de hoy, miércoles 16 de agosto, llevando por título Una medida sabia, basado en Hechos capítulo 22, versículos 17 al 29. Así dice la palabra de Dios. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa, y sal pronto de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. Y lo oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzando polvo al aire, mandó al tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber por qué causa aclamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él le dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar a tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Una medida sabia. Vemos que el día de hoy, de acuerdo a lo que estábamos hablando en el devocional de ayer, Pablo continúa con su discurso, defensa y también exponiendo su, su vida y también base del Evangelio. Vemos que para este momento dice que él volvió a Jerusalén y estaba en el templo. Incluso dice, estaba orando en el templo. Aquí él empieza a presentar más evidencias con las cuales estaba destruyendo las acusaciones que les estaban haciendo los judíos. Entonces, dice que en este éxtasis el Señor mismo le dice que él debe de huir, que él debe de alejarse de Jerusalén porque no iban a recibir los judíos la enseñanza de él, por lo mismo que él había realizado en su momento. Ya que en su momento, cuando estábamos viendo en los devocionales que Pablo empezaba a aspirar amenazas de muerte. ¿Qué fue lo que hicieron los hermanos para salvarle la vida? Obviamente guiados por el Espíritu Santo, lo mandaron de nuevo a Tarso. Pero estas amenazas que él recibía fue porque empezaba a predicar el Evangelio y empezaban a decir, pues él hacía esto y ahora predica aquello. Pues casi casi vamos a darle su misma medicina. Es por eso que él tuvo que huir, pero empezó con una encomienda. Vemos que la conversión y la comisión de Pablo fueron inequívocamente acciones soberanas de parte de Dios. Entonces, al hacer esto, mostrar que Dios mismo le mandó esto, era una defensa sabia, era una muestra de que él no estaba haciendo esas obras por deseo propio o porque se le puso como proyecto, no, sino porque fue encomendado por parte de Dios. Vemos que él había actuado en obediencia a la confrontación que recibió, la confrontación por parte de Dios, e incluso la comunicación que se le fue recibida a través de una visión, a través de el hermano Ananías. Entonces,
¿Cómo se podía oponer ante estas situaciones? Vemos que Pablo, sin ningún problema. Entonces, el punto fue el siguiente. Ellos estaban receptivos, ellos estaban conocedores de la situación de Pablo y para ellos no expresaban ningún problema. El problema fue cuando escucharon que él iba a ir a predicar a los gentiles. Esto detonó en un grave problema y la furia se encendió en ellos. Entonces, dice el texto, alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Entonces, ¿por qué? Porque los gentiles para ellos era considerado como lo peor de lo peor, sucios, inmundos, impuros. Y vemos que ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. Los judíos pudieron haber arrojado sus ropas como preparación para apedrear a Pablo, rasgándolas en una expresión de deshonor ante la supuesta blasfemia de él, o incluso arrojándolas junto con el polvo al aire como una expresión de furia. En cualquiera de los casos, el prejuicio racial había presionado sus pasiones más allá de los límites de la razón. Detuvieron a Pablo antes de que pudiera defenderse de la acusación que había iniciado el alboroto en primer lugar. O sea, que él había llevado supuestamente a un gentil al templo. No permitieron que Pablo se pudiese defender al respecto, porque Pablo les iba a hablar de este momento sobre su ministerio a los judíos, a los gentiles, y que los gentiles también recibieron la salvación. No obstante, viendo el alboroto, este nuevo alboroto, el tribuno mandó a que lo metiesen, que fuese examinado, pero ¿cómo le iban a sacar la información? Los romanos eran expertos en esto. Le iban a sacar la información a través de la tortura, para entender por qué. Y vemos que el azote o el flagelo romano era un mango de madera a la que se le adjuntaban correas de cuero con puntas de trozos de metal y hueso. Vemos que era una prueba terrible en la cual frecuentemente morían personas por la pérdida de sangre o incluso por la infección de las heridas. A este sufrimiento, a este flagelo, fue expuesto el Señor Jesús antes de la crucifixión. Vemos que en este punto Pablo iba a recibir el mismo castigo, pero de acuerdo a la historia y de acuerdo al texto, vemos que los ciudadanos romanos estaban exentos de tales brutales métodos de tortura. Las leyes romanas lo, lo prohibían antes de que fuesen juzgados. Después de que fuesen juzgados y se les encontraban faltas de acuerdo a sus leyes, bueno, ya procedía el castigo. Pero para ese momento era necesario un cuidado para los ciudadanos romanos y después se les brindaba la oportunidad del juicio. Es por eso que Pablo le dice al centurión, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberlo condenado? O sea, te estás saltando la justicia e incluso estás violando mis derechos como ciudadano romano. Y eso se castigaba. Vemos que con una preocupación se acerca al tribuno y le dice, el tribuno se acerca, le pregunta, ¿eres tú ciudadano romano? Él le contesta que sí. Y para ese momento, él le dice a Pablo, en Licias le dice en son de burla, yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. La ciudadanía romana no era algo que se compraba y si se llegaba a comprar era mediante funcionarios corruptos. Lo que estaba connotando era que pues prácticamente estaba siendo sarcástico y le estaba diciendo tanto se ha degradado la ciudadanía romana que incluso un criminal judío puede obtenerla. Es por eso que le dice, yo con gran suma adquirí esta ciudadanía. Pero Pablo, tranquilo, le contesta, pero yo lo soy de nacimiento. Entonces, con esto, se apartaron ellos de Pablo e incluso para darle el tormento, porque sabían que era ciudadano romano. Entonces, dice, se suscitó un temor. Versículo 29. Así que luego se apartaron de él los que iban a dar el tormento, y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado.
La conducta de Pablo durante su terrible experiencia, lo que nos muestra, es un ejemplo para todos nosotros como creyentes de cómo debemos de dar testimonio, un testimonio positivo en medio de circunstancias negativas. Eso es algo sorprendente porque cuando nosotros nos encontramos en diversos problemas o incluso cuando estamos teniendo diferencias con algunas personas. No. Nosotros nos imaginamos, no, yo si tuviera esta facultad de hacer esto, aquello, le daría su merecido, haría esto, haría aquello. Ponemos muchos ejemplos en nuestra mente y con nuestra mente pecamos. No obstante, poniéndonos a la luz de la palabra con el ejemplo que se nos deja de Pablo, vemos que Pablo su reacción fue de una defensa que buscaba presentar la verdad del Evangelio, y en este caso para los judíos, mostrarles que también los gentiles tenían el acceso a la salvación. Vemos que Pablo, él aceptó la situación como Dios lo ordenó. Enfrentar la persecución no le hizo ser infiel al plan divino, porque Pablo sabía desde tiempo atrás que él sería encarcelado, que sufriría por el Evangelio. Vemos que la profecía que le dio a Gabo decía, la persona de quien este cinto va a ser atada y va a sufrir prisiones. Entonces, Pablo aceptó con gusto, no porque él fuese masoquista, no, porque sabía que esto era dentro de un plan divino. E incluso dentro de las circunstancias las ocupó o las vio como una oportunidad para predicar el Evangelio, a pesar de que fue golpeado, de que fue maltratado. Él ocupó esta ocasión para mostrar cómo el poder de Dios le había transformado la vida. También lo que buscó no fue amenazar a los judíos que le estaban levantando falso testimonio, sino que buscó cortésmente hablarles de la verdad del Evangelio. Porque si vemos en el versículo 1 del capítulo 22, él se dirige a ellos como varones, hermanos y padres, e incluso les otorgó, aparte de que le otorgaron, perdón, la paliza, le dieron y también tenían ganas de apedrearlo, él se dirige con respeto. Él aplicó ciertamente lo que le enseñó, lo que le escribió a los romanos, en Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Vemos que Pablo también buscó exaltar en el nombre de Dios. Su defensa ante la multitud no se centró en sus impresionantes credenciales y logros, se centró en lo que Dios había logrado en su vida, porque en el versículo de hoy, en los versículos de hoy, vemos cómo él hace énfasis en lo que había hecho. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Él les dijo, yo hice esto, yo era aquello, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, por la pura misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Entonces, fue el amor por sus hermanos más débiles y su deseo por la unidad de la iglesia lo que llevó a Pablo al templo. Vemos que él no debía de hacer ese proceso de purificación, él no debía de haber pagado ese proceso de purificación para los otros hermanos. No, lo que lo motivó fue su amor por los hermanos débiles, fue su amor por sus compatriotas no salvos, fue su amor por cuidar el evangelio. Entonces, nosotros cuando nos encontremos en diversos momentos, en diversas pruebas, lo que debe salir a relucir no es el carácter de nuestro apellido, porque no, con los de este apellido no se deben de meter. No, lo que debe salir a relucir es el carácter cristiano, la muestra de cómo el Espíritu Santo ha transformado nuestros corazones y sigue cambiando y moldeando nuestros corazones para cada día ser más como Cristo, el estándar perfecto, quien es Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y si Pablo también sufrió por predicar el Evangelio, por demostrar su carácter, a través de su carácter, el Evangelio, entonces nosotros no tenemos excusa de hacer lo que queramos. La invitación del día de hoy es nuevamente saber cómo tomar decisiones sabias basadas en el Evangelio. También saber cómo soportar la prueba. Que la prueba ciertamente todos los momentos va a ser difícil,
Pero si la soportamos con la ayuda del Espíritu Santo, saldremos adelante porque Él es quien nos ayuda y nos fortalece, como también leyendo la palabra y orando. Que podamos aplicar el día de hoy estas enseñanzas y que cada día podamos ser más como Cristo. Dios les bendiga.